Sergio plantea el tema de que hace falta una propiedad. Sí, pero no privada, es colectiva y eso lo plantean todos los anarquistas. La propiedad, sí, entiendo, pero pero es de la comunidad. No, está delimitada. Claro, hay una delimitación que permite que el de afuera, que no pertenezca a la comunidad, ingrese a imponer sus normas. Por eso es privada, porque es privada dice. Entonces las normas que determinan la comunidad es determinada por los comunitarios. A ver, es un juego de palabras, déjame. Es un juego. Sí, lógico. No, pero hay que entender los conceptos. Vamos a hacer el ejemplo más claro. En una casa, viste que en las casas siempre hay cantidad de culturas diferentes y hay toda una serie de culturas y normas en cada hogar, ¿no? Entonces, es decir, en mi casa yo lo tomo como una propiedad porque hay una delimitación geográfica que delimita un espacio del mío, del de afuera. La propiedad privada es importante y entendí como anarquista que se necesitan esos conceptos para que no haya problemas a futuros con diferentes maneras de pensar. Yo me imagino que el vecino, por ejemplo, viene a mi casa o viene a hacer cosas que, por ejemplo, no son correctas porque es mi territorio, sino, o sea, es ahí donde van. Si no hay ciertos límites, yo en mi casa, por ejemplo, bueno, hacemos todo colectivo, pero si viene el vecino y que es ponerle capitalista, un burgués, y viene a decir, no, que el capitalismo no, acá voy a venir yo a poner mi empresa y van a hacer lo que yo digo. Ahí eso está mal. O como yo está mal, cruzar el terreno del vecino que es capitalista y decirle, no, acá ahora somos... Por eso tienen que existir las delimitaciones y las propiedades. Ese es el punto. El término privado o colectivo, ¿verdad? ¿Qué quieren los anarquistas? Comunidad. Los anarquistas en su comunidad, incluso una familia, si tú querés, van a tener una propiedad. Esta propiedad es colectiva. La propiedad privada es la mía. Así es como se identifican los diferentes tipos de propiedades. Entonces, cuando vos decís que es necesaria una propiedad privada de la colectividad, es una propiedad colectiva. Entonces, cuando yo digo no a la propiedad privada, digo no a la propiedad privada capitalista que defiende Marx. Por ejemplo, y ahí me voy un poquitito para el lado de Marx, el capitalista, primero, no es cierto que yo tengo... No es cierto que cuando tengo que llevar el sueldo la comida a mi casa, yo pueda ponerme a tratar de hacer una cooperativa. No tengo el crédito para poder comprar las máquinas. No tengo el capital yo. Entonces ahí surge el capitalista, que probablemente es heredero de alguno que trabajó mucho, ¿tá? Y viene y me explota. Porque eso es lo que quiere el capitalismo. Entonces yo, Maxi, te lo digo sinceramente, tu planteo es procapitalista, es mucho más parecido al de Friedman que al de Bakunin o que al de Proudhon, para nombrar a dos más, y es más parecido a Friedman. Entonces, yo te lo respeto, me parece que capaz que tienes que tener razón, pero no tiene nada que ver con el anarquismo, que además tiene un nombre. En los comercios, por ejemplo, uno si quiere va y lo registra, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera en la historia el nombre anarquismo está registrado por esos que yo nombré y por algunos que nombraron ustedes, ¿verdad? Entonces, está registrado. No puede haber un club atlético Peñarol o un club atlético un club nacional de fútbol en el Uruguay porque ese nombre ya lo tienen esos equipos. Puede haber con las mismas camisetas inclusive, pero no puede haber. Entonces, a eso me refiero cuando yo digo los teóricos del anarquismo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los teóricos del comunismo? Son Marx, Engels, Lenin, y esos son los dueños, por decirlo así, del término comunismo. Entonces, después, cuando vas al anarquismo, ¿quiénes son? Esos son los nombres que hemos manejado ahí. Golding, Malatesta, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, esos son. Entonces, esos son los que son de verdad anarquistas. Más allá de que el origen etimológico de la palabra, yo te lo entiendo, ¿verdad? Pero creo que hay que respetar ese tipo de cosas. No hay una ficha así, pero la historia te lo dice. Vos decís anarquista y la gente que tiene cierta formación piensa inmediatamente en los nombres que estoy dando yo.
y piensa en personas que no querían el Estado, que no querían la ley de herencia, que no querían a Dios. Lo otro es modificar la idea del capitalismo. Ha pasado con socialistas, la socialdemocracia y todo ese tipo de cosas. Son capitalistas, está bien, tienen todo el derecho a hacerlo y quizá que tienen razón. Pero yo estoy acá discutiendo lo que es el anarquismo. Ahora, cuando se hizo esa pregunta en el Facebook y yo me puse a contestar, pensé que hablaban del anarquismo entendido en base a la ideología de los que habían formado la ideología anarquista. Si le vamos a poner otro nombre al anarquismo, y vamos a defender la propiedad privada, vamos a defender el capital, vamos a defender la explotación del hombre por el hombre, que es lo que es, cuando ganas pluralía, aunque sea esperando, sea por lo que sea, seguro yo tenía los pesitos en el bolsillo y vos no, entonces por eso vos vas a trabajar para mí. Bueno, eso es el capitalismo, está bien plantado, y dentro del capitalismo pueden existir personas que se hagan ricas habiendo nacido en un hogar muy pobre. Ahora, la proporción es muy poca, Regla general, los que nacen pobres mueren pobres en más de un 90% de toda la humanidad. Y eso te lo demuestro con los números cuando vos... Entonces, ese cambio de lograr subir o bajar, ese es muy, pero muy difícil. Y tiene que ver con suertes o con habilidades personales. Hay jugadores de fútbol que se han hecho millonarios. Fenómenos, y pasaron de la obra. Pero, en regla general, el tipo que va a la obra todos los días, que trabaja en la construcción, no va a terminar siendo el dueño del edificio. Jamás. Esa es la realidad. Pero además, si se pudiera, y si fuera buenísima esa sociedad, que es la que tenemos instaurada prácticamente en todo el mundo, si eso ocurriera, bueno, bienvenido, seríamos todos felices en el capitalismo. Pero no me lo vendas con otro nombre. A eso me refiero yo cuando planteo este tipo de cosas. Y perdónenme, anoté otra cosa por acá, y es con respecto a la libertad y la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando uno no es responsable? Sergio planteaba la posibilidad de que uno te invada ¿no? Decía, y si viene uno de otra comunidad y se me mete en la mía y me planta bananas. ¿Quién lo para el que viene a plantar bananas? El que venga. Si es guapo, que venga. Si la responsabilidad, acá no. Que arriba de la mesa, que es lo que no quiere el capitalismo. Porque después lo que vas a hacer vos, ¿sabés qué es? Es tener 4 que cuiden las entradas del territorio tuyo. Entonces vas a terminar conectados. Ese es el problema. Y ahora yo te digo, ¿qué es lo que hoy evita? No, porque quiere otra cosa. ¿Por qué lo de la formación? Porque con gente, a ver, vos te imaginás ahora, yo te hago así, varita mágica, somos anarquistas, se destruyen todos los estados de la tierra. Que además, ojo, que Marx planteaba un mundo totalmente completo y sin fronteras. Y fracasó. Eso es lo que planteaba en la teoría del futuro y lo que se puede plantear como una utopía. Vamos a no plantearnos que están los países, pero justamente si están los países y uno invade a otro, o uno le defiende de gas a otro como está pasando ahora, y otro le quita con la reserva internacional y a otro como le pasó a Rusia. Y se defiende. No pasa eso, es como un macroanarquismo del mundo. Con guerra de vuelta, y para tener una guerra precisamos un ejército, y para tener un ejército precisamos un Estado. Y es lo mismo que yo necesito si el vecino me viene a invadir y me quiere plantar banana, me tengo que defender con armas, con piedras. El mundo sean buenos y estén formados. Y para eso es necesario un periodo de doble forma. Porque nosotros 4 acá capaz que podíamos vivir en una comunidad. Pero te aseguro que en este mundo que vivimos hay un montón de fenómenos que nos vendrían a plantar banana o a robarnos la banana que plantamos. Eso no hay duda. ¿Tú crees, Roberto, que hoy por hoy no se podría dar una comunidad anarquista por el mero egoísmo del ser humano? Los seres humanos que tenemos formados, y mirá, te voy a decir algo, por ejemplo, formados por la televisión, y no sé si ustedes recuerdan al Fido Dido haciendo una publicidad de hacé la tuya,
que es la cosa más repugnante que existe, capaz que a algún anarquista le sirve, pero hacer la tuya es pensar en vos mismo y no en los demás. Si pensás en vos mismo y no en los demás, vas a ir a agarrar la banana que se te ocurre y no te importa si el otro, y vas a mover los brazos y le vas a pegar al otro, porque no hay responsabilidad. Porque si vos decís hacer la tuya sin molestar a los demás y sin golpear a los demás, ya no es tanto la tuya. Porque si te gusta mover los brazos, te tenés que ir para la playa, mover los brazos no lo puedes mover. Eso lo dicen los liberales, el derecho a la libertad, a la propiedad y a la vida. Económico, exactamente. Sobre justamente eso es lo que posteaste, Roberto. Yo saqué el posteo que hiciste y lo voy a leer textual, que dice: primero que hay muy pocas experiencias de comunidades anarquistas que además deben convivir con un sistema de producción basados en la explotación como el capitalismo. Eso suele hacer inviable los proyectos, pero el caos nada tiene que ver con la paz y la fraternidad del anarquismo, a lo cual no adhiero porque lo considero una utopía, ya que haría falta hombres y mujeres buenos, y lo que tenemos hoy en día es egoísmo y maldad fomentada por un sistema reinante. O sea que estás de acuerdo que el sistema hoy por hoy no es el mejor, no está dando resultados. Por supuesto. Coincidimos todos ahí, eso coincidimos todos. Eso coincidimos que es así. No, pero ahí donde está el anarquismo es eso, no es imponerle a los otros lo que uno quiere que sea, eso es imposición. Yo lo único que quiero, que la gente viva en la comunidad que quiera, que el capitalista viva en su sistema capitalista y que a mí no me rompa las pelotas, que el que quiera voluntarismo, que viva en su voluntarismo y que a mí no me rompa las pelotas, y el que quiere comunismo, que viva en comunismo y que a mí no me moleste. Ese es el punto. Hoy no tenemos una diversidad, hoy no tenemos para elegir, ese es el punto. Ese es el problema actual, que acá estamos hablando de temas conceptuales y teorías económicas, estamos hablando de teorías sociales, pero yo quiero vivir como yo quiero. ¿Por qué yo no quiero haces vivir? una cooperativa vos ahora? Y es que yo tengo mi propia cooperativa y soy propio dueño de mi propio sistema de trabajo en el cual dividimos las ganancias en partes iguales. Sí, pero ¿qué? ¿Y por qué el Estado me tiene que robar impuestos? ¿Por qué tengo que ir al BPS a andar poniendo, ¿cómo se llama?, blanqueándome? ¿Por qué tengo que hacer esas cosas? ¿Por qué tengo que hacer eso? Si yo no soy idiota. Ahora, ¿quién necesita? A ver, pero quien necesita de Estado es un idiota. Quien no es idiota no necesita un Estado. ¿Tuviste que ir al hospital en algún momento? Sí, lógicamente, con los impuestos que he pagado toda mi vida. No, ahí no tenés que pagar. Y ahí Sí, no, pará, no. ¿Y de dónde vienen los impuestos? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde sale la Sale de los impuestos nuestros. todos, de todos. Y pagás Voy al hospital, pago más de lo que cobro. pagás mucho más de lo que usamos. Pago más de lo que cobro. Pago más de lo que aporto. Pago más de lo que aporto. Pago más de lo que aporto. Ese es el punto. Pago más de lo que aporto. Mi hermana está muy enferma y está pagando menos de lo que aporta. O sea, le dan mucho más. ¿Viste? Está muy enferma, entonces le dan mucho más de lo que ella aporta y hasta aportó de repente. Pero no tiene justificativa el Estado, porque de cualquier manera ninguna persona en su sano juicio... En la cooperativa tenés que tener un médico por lo menos. Yo quiero A lo que voy, Yo quiero decir dos cosas. Se puede imponer a micro, pero a lo que voy, ¿qué quiere decir? Que si no hay un Estado, o sea, que Hoy por hoy es inviable. Todo. Hoy por hoy al revés. Maxi, ¿Te das cuenta que te cobran impuestos hasta cuando cobras siendo empleado? O sea, directamente eso se hizo justamente en un sistema, justamente cuando estaban los comunistas, que se implementó el impuesto al trabajo, que el trabajador tiene que pagar impuestos. ¿Cómo se implementó eso? Y no sé, los bananas que estaban antes, los Frente Amplio. ¿De dónde sacaste esa barbaridad? Bueno, ¿Hasta eso? no voy a entrar en esa discusión. no, sí. El IRPF, ¿de dónde salió? Entre el gobierno actual y el gobierno anterior es que son tremendos inútiles cualquiera de los dos. Le pedían más impuestos a los capitalistas y los capitalistas dicen que de esa manera no van a venir inversores y esto y lo otro. ¿Y los impuestos de los trabajadores? ¿No tienen que pagar los trabajadores más impuestos? Bajar los impuestos a los... ¿Sabés cuál es el peor impuesto de todo? El IVA, que le llega a toda la gente. Y a Sí. todos los pobres le llega.
Y nadie lo bajó de eso. Todos los impuestos le llegan a todo. Maxi, ¿Cómo te ¿querías digo? decir algo? Te digo, el capitalista no paga impuestos, eso lo transfiere al consumidor. Te digo, Exacto. cuando vos pagas Exacto. el papel higiénico va embutido en los impuestos y después cuando llega al consumidor, que son los pobres, ese papel higiénico lo paga los pobres, el impuesto del rico. Exacto. Entonces los impuestos de por sí ya están matando al pobre. Siempre. Los impuestos Entonces solo para los ricos. Pero no los pagan los ricos, Roberto. A ver, los impuestos siempre los pagan los pobres. El precio de los productos, Siempre. el precio de los productos y nos cagan a los consumidores, que somos la mayoría, el 99% de los pobres somos consumidores. El capitalismo, lo más injusto que existe el capitalismo. Eso es lo que pasa. Y cuando Bien. cuando A ver, alguna Maxi, de ahí, algo? A ver, no, quiero dejar claro eso. O sea, no importa a quién le pongan los impuestos, siempre el que los va a pagar va a ser el pobre. Siempre. en el capitalismo. Siempre. Y en el socialismo es lo mismo. O sea, en el socialismo van a ser todos. No hay capitalistas. No hay ninguno que Son todos pobres. Socialismo no hay capitalismo. Son todos pobres. O sea, ¿quién va a producir las cosas? A ver, pero yo a lo que quiero ir. Me sorprende cuando hablan de plusvalía, que son muy selectivos a la hora de plusvalía, porque le llaman plusvalía porque ganan menos de lo que produjeron, porque el resto se lo lleva el capitalista. Bien. Ahora, ¿por qué no aplican la misma lógica con los impuestos? Yo produje algo y el Estado me sacó parte de lo que produje y a eso no le llaman plusvalía. Eso está bien. tuyo. El Estado es tuyo. No es tuyo, no es mío. No, La comunidad no, no. El Estado es una serie De una comunidad injusta. no, pero que no es una comunidad. El Estado no somos todos. El Estado es un grupo de gobernantes que nos quitan impuestos. Eso es todo. Vos, que lo votás. Pero votar al amo no te hace ser libre. Estás votando al amo, estás eligiendo al amo. Hoy elegimos a este amo, mañana elegimos a este otro amo y después a este otro amo. Vos mañana. Esa es la diferencia. Que puede ser vos mañana. Yo no quiero, porque no me interesa esclavizar a la gente. Yo no quiero ser un esclavista. Algo tan equivocado. Es algo, es un fondo, es como si, a ver, mira, te lo voy a explicar en tu casa. Mamá, papá y los dos hijos trabajan, ¿verdad? Vamos a suponer que ninguno se casó. ¿Está? Entonces, ¿qué hacen? Ponen para la olla. ¿Entendés? Ese es el asunto. Tenés una casa, son 4, como dijo aquel. Todos vamos y ponemos el 20% o el 40% de lo que ganamos, lo llegamos y lo ponemos. Sí, con una diferencia. La mamá, Pero eso lo tienen que elegir. Exacto. Eso lo tienen que elegir. Esa es la Hay un diferencia. monopolio de la violencia. Hay un monopolio de la violencia que se llama Estado. Y en esa casa vivimos todos. Y todos tenemos diferentes maneras de pensar. Ese es el punto. ¿cómo que Es no en tenés donde manera de pensar? ¿Vos pensás igual que tenemos todo. tu padre? No, lógicamente, pensamos todos diferente. No, pero a ver, pará, vamos a aclarar, pará un poquito, Sergio, pará un poquito, vamos a hacer las cosas claras, vamos a decir una cosa. Yo con mi madre, mi padre, mis hermanos podemos tener 500 diferencias, ¿está? Pero entre todos llegamos a un acuerdo que es poner fondos en una alcancía, en una lata, en lo que sea, para que cuando alguien esté enfermo, saquemos de ahí, ponele, ¿tá? Porque lo elegimos nosotros, nadie nos lo impuso. El Estado nos impone cosas y si no las aceptamos, nos manda a la cárcel. Entonces, es una plusvalía, es la peor plusvalía en todo caso, y encima usa la violencia, o sea, estás promoviendo un sistema violento. A ver, ¿qué pasa si uno de los hermanos no quiere poner y tu viejo le dice, papito, o ponés o te vas de casa? Y se va. Hicimos la misma violencia. ¿No viste nunca a un padre correr al gurí de casa porque es un boludo? A ver, no seas malo. Entonces, es eso, pero además yo te digo, vos querés la familia, hasta ahí llegaste tu núcleo. Y yo te digo, si fuera el barrio o la cuadra, y agrandalo y llevas a un país donde, ¿quién decide cuándo se gasta la plata en tu casa? Deberían de votar entre los 4 o 5 hermanos, vamos a poner más gente, 4 o 5 hermanos y los padres y los sobrinos, y estos deberían votar a ver quién es el que maneja el dinero, quién es el que Sí, decide. pero a ver, pero hay una cosa que es clara, y los políticos nos viven cagando a verso. ¿Vos crees que los políticos que hacen lo que nosotros pedimos? Si votamos se vota el blanco, se vota el Frente Amplio, se vota el Independiente, y son todos un curro, son todos los fantasmas. Si vos
vos mirás las leyes que hicieron, los de un partido político y los de otro, y vos ves y hay toda una serie de normas y normativas que benefician al Estado, y cuando entra uno no borra lo que hizo el otro que consideraba que estaba mal. Cuando andás en tu auto, no tenés pozo, es gracias al Estado, es más, tenés calle. Pero yo nací, a ver, pero te digo una cosa. Había calle mucho antes que el Estado. No fueron un Estado, entonces yo no conozco otra cosa. Yo quiero conocer otra cosa, no tengo la libertad ni tuve la libertad de conocer otra cosa. Pero sé lo que yo sé, que son unos fantasmas, unos corruptos y unos delincuentes, del primero hasta el último. Lo dijo como dijo Valle y lo incluyo a él también. Todos los políticos, una manga de corruptos, porque lo dijo Bakunin y vos no lo nombraste ahí. El poder degenera en corrupción. ¿Quién controla al controlador? No lo controla nadie. Entonces, la verdadera libertad, Marx es un fantasma que no sabía mal ni escribir, ni tan siquiera levantó una pala en toda su vida. No me cites a Marx. Después lo otro, los políticos son todos unos fantasmas. Entonces, ¿me podés decir? pero el que se hizo plata va a hacer su trabajo, pero va a su trabajo, no al trabajo de los otros. Pero una ideología que le Sí, que no una ideología, pero lo bancó otro. La ideología que la están agarrando los otros. Vendía menos libros que yo vendiendo torta frita. No, lo mantenía, que loco. Y claro, y por eso, y seguro, y yo hago una teoría económica haciendo un mantenido. Que quería que esas ideas se transformaran en obvio, y vivía de un capitalista, te digo, un terrible fantasma, igual que un político. Sí, estás contra el capitalismo y vivís del capitalismo, sos un fantasma como los políticos. Yo pongo ese punto de punto. Te voy a preguntar una cosa. Si las reglas del fútbol son que el juez tiene que cobrar el penal, vos, cuando te pegan la mano, le avisás a todo lo contrario y le decís, venga, pateen el penal en mi arco porque me tocó la mano. No, si el juez no te ve, vos seguís jugando. Y bueno, si el juez no cobra el penal es un fantasma, es un corrupto, un sinvergüenza que no cumple las normas. Entonces, las reglas del juego están en manos de que de uno. Entonces pasa eso, pasó, bueno, ya que son muy futbolísticos, ¿qué pasó en Uruguay y Holanda? Nos cagaron porque le pagaron al juez. Y bueno, nosotros la miramos por TV. Y es así, la jerarquía degenera en corrupción. Mirá, por eso mismo, ponele capitalismo. Ponele capitalismo. Yo lo que voy es esto. No, para que tengo que aclarar esto. La jerarquía degenera en corrupción. Entonces vos le vas a dar el poder a cualquier proletario y se va a convertir más tirano que el propio zar. Y tenemos ejemplos claros, y en la monarquía burguesa que vos le decís, que es la que vivimos ahora, también existe lo mismo. Por eso no hay que avalar ni agarrar la misma vara con la que se pegan, porque acá están peleando la derecha y la izquierda para agarrar el mismo palo para pegarle al otro. Hay que desaparecer ese palo y que cada uno viva como quiera. Ese es el verdadero anarquismo. Cada uno viva como se le plazca y se joda si se tiene que joder. No es el más fuerte, es el más apto el que sobrevive. Acá lo que están haciendo, ¿saben lo que es? Es un sistema en donde la ignorancia prevalece. La ignorancia prevalece. Escúchame, si eso es lo que vos querés, que prevalezca el más fuerte, no el más fuerte, el más apto. No, se muere mi hijo. Gracias, te lo agradezco. No, pero a ver, pará, vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar eso. Te digo así, mirá, hay una cosa que es clara. Cuando el Estado le da una patada en el culo a la gente enferma, ¿sabes qué pasa? La gente sale a pedir colaboración en hábitat. ¿Quiénes colaboran? Los individuos, la gente que puede cooperar. Y el Estado les da un boleo en el ojete. Entonces, ahí queda claro que el Estado no es abarcativo, el Estado es selectivo. Entonces el Estado beneficia a quien a él le convence. Entonces, como somos seres individuales, que la unidad es la unidad, el individuo es la unidad del colectivo. Un colectivo, ¿por qué está formado por individuos? Entonces, bueno. Asumiste muy bien el de hacer la lucha. Te felicito. A lo que voy es eso. No tiene que... A ver, yo quiero... A ver, vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos un poquito. Maxi, tú querías
decir algo? Porque hace rato veo que estás Sí, queriendo como a ver, meter boca. que sobreviva el más apto. Bueno, en realidad no es que sobrevive el más apto. A ver, la anarquía para mí es el orden espontáneo. Entonces, ¿qué pasa con el orden espontáneo? Por ejemplo, cuando ves a una persona que está en situación de calle, por ejemplo, ¿no, Roberto? Ves una persona en situación de calle y te pide unas monedas. Mucha gente le da monedas. Yo le he dado monedas a mucha gente que está en la calle, o a veces hasta comprar comida o lo que sea. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Por qué haces una cosa así? Porque esa persona te produjo lástima. ¿Tá? Esa es la verdad. Te produjo lástima la situación en la que está esa persona, entonces vos te sentiste bien ayudándolo. Y eso también es parte de nosotros. ¿Tá? Eso es parte de nosotros. Sí, es parte de nosotros hacer eso. El Estado se atribuyó a él mismo lo que es de nosotros, lo que es de los individuos. El Estado dijo, yo voy a estar atrás de cada pobre, voy a estar atrás de cada enfermo, voy a estar atrás de cada... Cosa que ya se hacía antes, cosa que ya había... A ver, yo no soy creyente ni me gustan las iglesias, pero las iglesias, cuando el Estado no tenía tanto poder, más allá de todo lo malo que hicieron, no los estoy defendiendo, pero más allá de todo lo malo que hicieron, le daban alimentos a los pobres, por ejemplo, ¿no? ¿Tá? Yo no estoy defendiendo a la iglesia en sí, estoy diciendo que hubo una acción privada de una empresa privada, porque las iglesias son empresas privadas, que ayudaba a la gente. Hoy en día está lleno de empresas sin fines de lucro, está lleno de ONGs que se dedican a ayudar a enfermos, a niños, a animales callejeros, a lo que sea. ¿Por qué? Porque el Estado no lo cubre, porque para empezar no puede cubrirlo. Entonces, lo que estamos haciendo es dejarnos robar, porque yo quiero saber, o sea, lo que te quiero preguntar, Roberto, es ¿cómo pretendés que haya un Estado sin que haya violencia? Porque digo, o defendés la violencia. Porque un Estado implica violencia sí o sí, porque donde una persona no quiera contribuir con esas reglas, se lo manda preso, se lo mata, se hace lo que sea. Entonces, ¿cómo tenés un Estado sin violencia? Esa es mi pregunta. ¿O defendés la violencia? Primero, recordarte algo que tal vez ni la escuchaste o capaz que sí, no te interesa. Había una canción que cantaban los limareños, una letra de una poetisa que es uruguaya, que se llama Aide Santa María, que decía que acabe la caridad y que empiece la justicia. Eso para mí es una premisa básica de los anarquistas, de los socialistas y de los comunistas, los cuales los pongo en algún aspecto en la misma hora. Quieren cambiar el Estado capitalista, ¿verdad? Que es el más injusto que ha existido sobre la faz de la tierra y el que ha generado más guerras sobre la faz de la tierra. Eso lo digo yo, pero por eso caridad o justicia. Hay caridad cuando no hay justicia. Si hubiera justicia social, no habría caridad. El gobierno Frente Amplista del cual hablan ustedes perdió la elección y una de las primeras cosas que se decía en contra del Frente Amplio es que alimentábamos vagos. Es eso que vos dijiste que hacían las iglesias. ¿O qué? ¿O los elegíamos nosotros que fueran vagos? Los Frente Amplistas elegían que fueran vagos y la iglesia elegía que fueran tipos de bien, que esto que lo otro. No. Cuando das algo que era caridad, yo estoy en contra, cuando se te hizo un ministerio que se llamó Mides, que se dedicó a darle miseria a madres solteras, a gente que venía con mucho tiempo sin trabajo, a gente que... Cosa que pasaba antes también con otro tipo de sistemas que no eran Mides, ¿verdad? Pero vos me estás diciendo una cosa por un lado y por otra te estás... A ver, ¿sí? ¿Se alimentaba vago o no? Bueno, esa es una de las razones por las cuales perdió el último gobierno que había en el Uruguay. Y ahora, yo no hablé de Frente Amplio. Está eliminando el mismo, ¿verdad? Lo sigue teniendo, pero cada vez más chico. Pero eso no importa, porque eso sigue hablar de... Ahora, yo lo que digo, ¿sabes qué es? Mi alegría, yo lo puedo cambiar. Y cuando vos me decís el Estado que genera violencia, yo te digo sí, pero el Estado genera una violencia que es un acuerdo colectivo. Yo no acordé nada, yo me quiero salir. Yo lo firmé. Quiero irme. Uno ya participado. ¿Alguna vez ya sabía que venías con vos? No, pero tus antepasados sí. ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, pero ¿dónde nació? ¿Pero dónde nacimos? ¿Pero dónde ya había países?
Pero a ver si tú me entiendes. ¿Qué nació primero, vos, la gallina? En Uruguay, en algún momento, un montón de personas decidieron vivir en este territorio y poner determinadas reglas. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sabes? Por eso, exactamente, las reglas tienen que cambiar. Ya se tienen que ir, esas reglas no sirven para nada, porque lo que hayan hecho los viejos boludos de antes, ¿no? Y el mundo es otra cosa. Yo defiendo tu derecho a estar en contra de esas reglas. Pero ¿sabés una cosa? Las podés cambiar. ¿Sabés de qué manera? Con mayorías, papá. Porque a vos se te ocurra, no porque sea una dictadura. Entonces, tenés que lograr las mayorías. Formar un partido, llamarle como vos quieras, ganarle las elecciones a los blancos y al Frente Amplio. La mayoría son una dictadura también. Que te va a llevar años, que esto y que lo otro. A ver, pero el anarquismo no se trata de tomar el poder. Claro. No se trata de tomar el poder, el anarquismo. El anarquismo se basa en derrocar el poder, donde los payasitos de turno toman su moral y su ética como absoluta y la imponen. Es un sistema de opresión, donde uno, estando no de acuerdo, yo entiendo toda esa labia. El problema es cómo, Sergio, vos perdoname. Vos decime, ¿cómo vas a lograr eso? Vos tenés dos caminos, no lo seguiste ninguno. Uno es convencer a mucha gente para terminar con el Estado y te tenés que dedicar a eso. ¿tá? Y si no, es aislarte completamente de ese Estado. No trabajar en el marco, no aportarle al RPH, no trabajar en el marco ese. Aislarte. Por eso trabajo negro, obvio. Bueno, claro. Entonces, por eso, claro, existe toda una estrategia, lógico, yo tengo toda una estrategia que si querés te la puedo explicar para derrocar al Estado. Pero ahora el Estado se alimenta, ¿sabes? Que se alimenta la gente así que es estatista, que considera que el Estado es un dios, donde la persona, cualquier persona que nos rodea, tanto el vagabundo de la calle como el más capitalista de todo, es un incapaz. Eso es lo que ve el Estado. ¿Entendés? Ese es el punto. Yo tengo la capacidad. El Estado es eso, o sea, ve a la gente como incapaz, como que el Estado es un papá protector que tiene que guiar al rebaño porque son discapacitados mentales. Eso es lo que, como nos toman el pelo el Estado. Jornadas para elegir quiénes hacen eso, ya antes lo hacía el Frente Amplio y ahora lo hacen los blancos y en otro momento... Lo hicieron todo, exactamente, es una de la relación de la jerarquía. La gente lo votó. Y bueno, y si yo no voté, ¿cómo hago para firmar para salir de esta porquería? Explícamelo vos. Es ahí donde está el punto. No tengo elección. No tengo elección. No tengo elecciones. Pero no es un tema de mayorías acá. A mí no me importa cómo piensa o cómo quiere vivir la mayoría. A mí ni siquiera me importa Uruguay. Para mí Uruguay no es nada, no existe Uruguay. Yo creo que el respeto, ¿saben dónde está el tema del respeto? No es un tema de uno tiene que agarrar el poder y hacer lo que el poder, y imponerle a los otros lo que uno considera correcto. El tema de la libertad y el anarquismo es que cada uno viva como quiera. Ese es el punto. El que quiera vivir, es a lo que voy, el que quiera vivir en un sistema capitalista que lo viva, el que quiera vivir en un sistema anarquista, que lo viva, el que quiera ser en un comunismo que lo viva. El tema es eso, es que hay un poder central que tiene un poder de turno que es el que gobierna. Ese es el tema. No se puede haber una diversidad ideológica cuando hay una jerarquía institucional a marco país que impone unas normas. Y si te vas a un marco exterior, tenés un poder militar hegemónico a nivel mundial que impone las normas ¿entendés? Porque es un tema de poder. Entonces, cuanto más libertad tenga el individuo, cuanto más chica sea ¿entendés? La autonomía del individuo, es ahí donde va a existir la libertad. Hace un rato me dijiste al que me roba la banana, yo agarro trompadas, que se anime a venir. Entonces, violencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo que vive, hasta que los seres humanos no estén concientizados todos. Pero no es un tema de... Eso es imposible. Porque el ser humano es diverso, el ser humano es diverso. Claro. No puedo implantar un chip porque ahí lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo ahí? Yo estoy imponiendo, ¿qué estoy haciendo? Adoctrinando. Entonces el adoctrinamiento es malo, pero estoy adoctrinando si tengo que cambiar la mentalidad de todos. Yo no quiero cambiar la mentalidad de todos, yo quiero que todos vivan como quieran, no sin imponérselo a nadie. Tenés que poner pero la responsabilidad la pongo yo, no la ponen quien tenga ganas. Ahí el debate porque vamos a terminar discutiendo feo. No.
esto es un debate. A ver, vamos a ordenarlo un poquito. Vamos a ordenarlo un poquito. Decía, creo que Tan C o algo, no me acuerdo el nombre ahora, es un chino. Decía que el valor de los seres humanos es la ética, un 1. Después, si vos sos inteligente, tenés un 0 y tenés 10. Si vos sos... Y el Estado es antiético. Exacto. Pero si perdés la ética... El Estado es antiético. El Estado es antiético. Escuchá lo que te estoy pobre mediante la fuerza. Escucha, Sergio, vamos a ver qué dice él. A ver. Te puse yo ese ejemplo, ¿no? Y te agarrás de él. Bueno, yo te estoy diciendo, entonces hay que tener un mundo de seres humanos con ética. Todos con ética. A ver, vamos a ordenarlo un poquito. Porque yo veo que son, o sea, tienen diferentes conceptos de lo que son, lo que es anarquía. De lo que yo poco puedo entender de esto, anarquía es sinónimo de libertad, según Maxi, según Sergio, libertad con responsabilidad, ¿no? Para ti, Roberto, ahora tengo la pregunta, escúchame una cosa, para ti, ¿qué tienes tú de concepto de anarquía? ¿Qué es para ti la anarquía? Ya lo dije varias veces, pero la anarquía se basa, lo dicen, a ver, aquí voy de vuelta, voy a decir, lo dicen los anarquistas, los consideraban anarquistas y me van a decir, ay, ¿por qué no puede ser Juancito que se le ocurra decir soy anarquista y tengo tal teoría? No. Pero ninguno impone nada. Fueron considerados anarquistas, donde surgió el anarquismo como ideología, que hay unos cuantos. Lo primero que dicen es que no tiene que haber Estado. El primer enemigo es el Estado. El segundo enemigo es Dios. No sé si alguno de ustedes no es ateo, no puede ser anarquista. Porque el segundo enemigo es la existencia de Dios, ¿verdad? El segundo. Y el tercero es la propiedad privada, que se basa además en que no haya herencia, porque lo que no quiere es que haya propiedad privada. Esas son las 4 premisas. Pero Marx no era anarquista. ¿Eh? Bien. Ella preguntó qué es el anarquismo. Marx no era anarquista, por supuesto que no. Bien. Yo digo, te pregunté eso, ¿no? Pero a la vez tú dices que es necesario un Estado, ¿no? Para ordenarse, para hacer las cosas. No, señor. Yo lo que digo es que el anarquismo es inviable con gente criada en el capitalismo, educada en el capitalismo. Eso es lo que digo, ¿verdad? Bien, eso es ¿y tú? lo que yo hago. Entonces, adhiero a llegar al anarquismo por algo que ya fracasó y tengo que reconocer que ya fracasó. Bien, bien. Tampoco se hizo mal, pero adhiero al planteo de que tiene que haber un tránsito donde se forme a los seres humanos, se les dé ética, si quieren usar ese término, que todos los seres humanos entiendan lo que es la ética y entiendan que sus derechos terminan cuando empieza el de los otros. Entonces, eso es lo que digo yo, que es imprescindible que haya un periodo donde los seres humanos adquieran el valor ese de la ética. Pero hablando de la ética, cuando se trató de hacer, se fracasó, por lo que yo hoy mismo lo traje yo a lo que Bakunin le decía a Marx, y probablemente tenía razón. Entonces, ahí es donde para mí la anarquía se transforma en la cosa más linda que existiría sobre la faz de la Tierra, pero es una utopía absolutamente irrealizable. Eso es lo que yo opino de la anarquía. Es el sistema que gustaría vivir, pero es absolutamente inviable. Es como si yo quisiera hacer un basquetbolista de 2,5 metros.